trembling down. Remember that September in the rain. The sun went out just like a dying ember. That September in the rain. Es hora de abrir ya nuestro apartado histórico en el programa como cada miércoles. De ello, ya saben, se encargan nuestras expertas en ese sector, que son las hermanas María y Laura Lara, princesas en jeans. Nuestra protagonista de hoy va a ser Catalina de Austria, pero nuestra buena amiga Laura Lara nos va a comentar por qué. Laura, muy buenos días. Buenos días, César y oyentes. Bueno, viene a cuento de que prosigue en este año 2022 ese ciclo de conferencias que María y tú estáis protagonizando sobre el 500 aniversario de la Revuelta Comunera, ¿verdad? Así es, como historiadoras de las Cortes de Castilla-La Mancha para el 5º centenario de las Comunidades de Castilla, María y yo estamos desarrollando este ciclo desde octubre y proseguimos en 2022, llevando el legado de los comuneros y de las comuneras por toda la geografía castellano-manchega. Y dentro de ese legado comunero reivindicamos a Juana de Castilla, a la que nunca llamaremos la loca. Y hoy traemos a Princesas en Jeans a su hija, a Catalina de Austria, compañera de mazmorra, podemos decir, porque compartió los primeros años hasta que se fue a Portugal para casarse y convertirse en reina con su madre Juana en ese cautiverio en Tordesillas. Y bueno, pues es que pasado mañana, el viernes 14 de enero, cumpliría Catalina de Austria 515 años. Por cierto, ¿cómo va esa gira de conferencias, Laura? ¿Dónde tenéis parada durante los próximos días? Cuéntanos, ¿alguna en nuestra provincia? Cuéntanos. Así es, estamos recorriendo toda Castilla-La Mancha, algo que a María y a mí también nos llena de satisfacción como hijas predilectas de la región. Y en Guadalajara, capital, estaremos el viernes 4 de febrero. Luego seguiremos la gira por Albalate de Zorita, por Sigüenza y bueno, pues por las otras 4 provincias también que hay que repartirnos. Bueno, pues nos dejas ya con María, Laura, y conocemos más detalles acerca de la figura de Catalina de Austria, que no es un personaje de los más conocidos dentro de lo que es el universo de las personas que formaron parte de esos tiempos en los que tuvieron protagonismo los comuneros de Castilla. Y Catalina de Austria aparece ahí en las aristas del poliedro. Pues nos quedamos conociendo a Catalina de Austria. Gracias, Laura, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. María Lara, muy buenos días. Buenos días, César y oyentes. Pues como nos comentaba Laura, la figura de Catalina de Austria, que cumpliría años esta misma semana, creo, pasado mañana, ¿no? El 14 de enero de 1507 es cuando nació, así que cumpliría 515 años. Y es que esta mujer, pues es uno de los personajes más desconocidos de la historia de España. Fue reina de Portugal, pero nació en Torquemada, en Palencia, el 14 de enero de 1507, casi 4 meses después de que falleciera, en septiembre de 1506, su padre, Felipe el Hermoso, de manera que fue hija póstuma, como luego le pasaría a Alfonso XIII, ya a finales del siglo XIX, con respecto a su padre, Alfonso XII. Su infancia, a pesar de que no fue, digamos, de cara al exterior muy envidiable, porque prácticamente se la pasó encerrada con su madre, por el contrario, parece que fue feliz. Cuéntanos, esta controversia, María. Claro, Juana, la madre, se pasó 46 años confinada en Tordesillas hasta su muerte en 1555. Así lo quiso su padre, Fernando el Católico, abuelo de Catalina. Y vemos como Catalina permanece en esa reclusión del castillo de Tordesillas hasta 1525, en que su hermano Carlos decide casarla con Juan III de Avis, el rey
de Portugal. Hubo 2 matrimonios dobles entre primos, y es que se casaron, por un lado, Carlos con Isabel de Portugal y por otro, Juan III con Catalina de Austria. Eran todos ellos primos hermanos, los contrayentes. Pero además es que en su infancia, Catalina, como vivió en solitario con Juana y estaban rodeadas de un séquito de criados, pero la verdad que no les hacían caso, o casi peor, que les prestaran atención, porque sucedió durante la etapa en la que los guardeses de Juana y Catalina eran los marqueses de Denia, que incluso se llegó a la violencia física. Metían en la habitación a mujeres que podrían ser apodadas loqueras, porque lo que hacían era decir continuamente a Juana que estaba loca, y llegaban a las manos, porque lo que querían era anular totalmente la voluntad de Juana. Entonces, claro, alguien que no le quiere respetar su capacidad de decisión, pues lo mejor decir que estaba perturbado y que hay que inhabilitarlo. Pero aún así, Juana, durante el tiempo en el que permaneció con su hija en Tordesillas hasta 1525, pues la niña se fue haciendo adolescente, fue aprendiendo gracias a Juana, que fue su maestra. Así que otra de las profesiones que Juana desarrolló fue la de profesora, porque todo lo que sabía se lo enseñó a Catalina. Y hay que decir que Juana sabía muchas cosas, era una mujer muy versada en humanidades, en idiomas, tanto modernos como antiguos. En latín hablaba como si fuera su idioma natal, y también conocía el manejo de instrumentos musicales, como por ejemplo el clavicordio, y le daba lecciones a Catalina en el cautiverio. Así que lo que los sirvientes podían escuchar al otro lado de esa mazmorra, como decía Laura, era bailes y también cánticos. Algo que puede resultar paradójico, evidentemente. También se dice que de vez en cuando plantaba cara a los mismísimos marqueses de Denia, ¿no? Sí, porque veía a su madre tan ultrajada siendo la reina titular, porque lo único que no le quitaron a Juana fue el título, aunque no le valía de nada, que cuando ya tenía 12 años y empezaba a ser adolescente, era Catalina la que le plantaba cara a los marqueses de Denia. Y además de hacer valer el título de su madre, sobre todo reivindicaba su dignidad como persona. Después fue cuando sus hermanos mayores, Leonor y Carlos, las frecuentaron, y ahí pues Catalina fue colocada estratégicamente en el trono lusitano, precisamente por su hermano Carlos, como medio para asegurarle la estabilidad política de la península. Pero antes, en 1520, se había producido una visita incómoda para Carlos y cómoda para Juana y Catalina. Es cuando las visitaron los comuneros, Padilla, Bravo y Zapata, porque no fue en este caso Maldonado. Y ahí estaba Catalina escuchando con mucha atención y los ojos muy abiertos todo lo que los comuneros decían de las batallas que sucedían al otro lado de la ventana. Ya contábamos otro día, en otro capítulo, María, que la relación entre Juana de Castilla y los comuneros fue un tanto ambigua, ¿no? Juana dijo que estaba muy interesada en solucionar los problemas que tenía Castilla, que Castilla era su reino y que por tanto la mantuvieran informada. Pero, sin embargo, faltó ese empuje final de Juana firmando los pliegos en socorro de los comuneros, porque claro, sin una firma escrita, ya en aquellos momentos de principios del siglo XVI, las palabras se las llevaba el viento. ¿Cómo fue la vida posterior de Catalina de Austria ya como, bueno, pues ejerciendo ese trono del país vecino? Cuando salió de Tordesillas, Catalina era la mejor candidata para ser reina de cualquier trono. Gracias a su madre dominaba el latín, también podía leer griego y además, como señalábamos, pues tenía mucho talento musical con el monocordio, el clavicordio, la vihuela. Bueno, pues ese aire humanista lo transmitió Catalina en la corte lisboeta y también
podemos ver que siguió cultivando allí el interés por el aprendizaje clásico. Además, hay que decir que tuvo un papel muy significativo como suegra y como abuela al final de su vida, porque esas enseñanzas de afecto familiar que había podido conocer tan solo en el trato con su madre, la llevaron luego a ser muy piadosa, muy responsable y a estar muy pendiente de todos los asuntos, tanto de un lado de la raya como del otro. De hecho, en Portugal la consideraban como la madre de cada uno de los lusitanos, a Sí, Catalina. le tocó hacer de alguna forma el papel de matriarca por muchos motivos, ¿no? Claro, porque tenemos como su hijo, Juan Manuel, muere tempranamente y por tanto ella se queda al cuidado de su nieto, el rey don Sebastián. Pero además es que hay que decir que Catalina tuvo 9 hijos y de esos solo le sobrevivieron 2. María Manuela de Portugal, que se casó con Felipe II, pero que muere tempranamente cuando nace el nieto de Catalina, Carlos, que luego también estuvo la sospecha de la demencia sobre él. Y por otro lado, le sobrevive Juan Manuel, que se casa con otra prima hermana suya, se casa con la hija de Carlos V, con Juana de Austria, la única mujer jesuita de la historia. Y de ese matrimonio, de su heredero, Juan Manuel, con su sobrina, con la sobrina de Catalina, Juana de Austria, es del que nace el rey don Sebastián, que moriría muy joven empeñado en llevar la religión católica a África como si se tratara de un soberano cruzado. Y del mismo modo, pues Catalina tendría que ejercer ese papel que había desarrollado con ella su madre, pero en este caso como abuela del rey don Sebastián. También hay que decir que fue muy buena suegra Catalina y que a su sobrina Juana de Austria, cuando se casa con su hijo, pues sabe que su hijo tiene un carácter muy difícil Ya. y Juana encuentra en Catalina su mejor refugio. Todos estos acontecimientos, María, provocarían posteriormente la unión, aunque fuera temporal, ya en tiempos de Felipe II, de los dos reinos, ¿no?, de España y Portugal. La historiografía ha presentado a Catalina como una infanta española que representaba los intereses castellanos de una manera estricta en la corte portuguesa, es decir, que en cierto modo, aunque era reina universal de los portugueses, pero que barría también para su terreno, para Castilla. Bueno, el caso es que el destino quiso que fuera así y al morir tempranamente el rey don Sebastián, pues Felipe II fue el que se hizo cargo de las dos coronas. Además, hay que señalar que Catalina desempeñó un importante mecenazgo en las artes. Fue la más relevante de las coleccionistas de objetos de lujo y exóticos de su tiempo, algo que había heredado de su abuela, Isabel la Católica, que tenía una gran colección de objetos artísticos, tapices y libros. Y la adquisición que desarrolló Catalina de objetos, de joyas y de mercancías de Goa, Malaca, del norte de África, de Ceilán, de China, de Japón, es decir, de los territorios a los que se estaba llegando, tanto desde la monarquía hispánica como desde Portugal, pues sirvió para que se subrayara el estatus social de la reina dentro de la corte de Lisboa y también llevó a la formación de un gabinete de curiosidades en el Portugal renacentista. Se instaló en el Palacio Real de Lisboa ese gabinete de maravillas y además también creó Catalina una casa de fieras, de manera que los lusitanos por primera vez pudieron ver cómo era un elefante y cómo era una jirafa. La historia está llena de acontecimientos y en muchos casos también esos acontecimientos de curiosidades que conocemos aquí cada semana con María y Laura Lara, y en este caso con un personaje un tanto relegado como es la hija menor de Juana de Castilla, Catalina de Austria. María, Laura, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado, dándonos este ratito de ilustración histórica, y la semana que viene más.
Son, como decías, personajes que tratamos en nuestro libro Princesas en Jeans y también en otras nuestras obras en el Breviario de Historia de España. Y la semana que viene hablaremos de otra mujer que hoy ya hemos mencionado y que formaba parte de ese universo de los Austrias en los dos lados de la península ibérica, España y Portugal. Laura, María, feliz semana. Hasta el miércoles. Gracias.